La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Permanece en el altar con un corazón humilde. Y aquí vamos a hablar de Samuel, y vamos a ver lo que también representa ese altar en nuestras vidas. Entonces sabemos, muchos conocemos la historia de Samuel, que su mamá, Ana, era una mujer estéril que no podía tener hijos. Y resulta de que esta mujer anhelaba con todo su corazón un hijo. Y ella le dijo esto al Señor, que eso lo encontramos en Primera de Samuel, yo se los voy a leer acá. Dice, si te dignares, ella hizo voto a Jehová diciéndole, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ella pidió concreto, un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y vemos cómo Dios responde la petición de ella, de Ana, y precisamente Ana queda en embarazo, tiene un hijo varón, el cual le coloca Samuel, y esta mujer, ahora sí vamos a empezar a leer en Primera de Samuel 1, del 24 al 28. Entonces dice la palabra de Dios. Dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vemos cómo esta mujer, muy obediente, porque ella hizo un voto ante Dios y le dijo, si tú me dieras un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida a ti. Dicen, según estudiosos, que aproximadamente Samuel fue llevado de 3 o 4 años. Y esta mujer, todos los que somos padres, qué duro es uno después de uno anhelar tanto un hijo, tener que desprender y decir, lo entrego al altar. Pero esta mujer en su corazón obedeció. Y Dios recompensa la obediencia de esta mujer, porque ella después, Dios le da 5 hijos más. Bendito Dios, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, que Él da más de lo que nosotros le pedimos a Él. Entonces vemos cómo Él fue llevado, y vamos a continuar leyendo, vamos a continuar en Primera de Samuel 2:26. ¿Qué pasaba con este niño que estaba allá, que lo entregó allá en el altar? Dice, el 2:26. Y el joven Samuel, mira, ya era un joven, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Cuando yo leí esto, yo dije, ay, qué similar esta palabra a la de Jesús cuando decía que crecía, y la vamos a leer. O sea, yo leí esto y de una yo dije, es muy, muy, muy similar. Y la vamos a leer y está en Lucas 2,
del 41 al 52 y luego vamos a continuar con la historia de Samuel, sino que me pareció pues hacer esta comparación que es muy importante. El título dice, el niño Jesús en el templo. Mira que él estaba en el templo también. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Podemos ver aquí, hablando un poquito de la historia de Samuel, que su mamá iba cada año al templo y le llevaba, ella iba a visitarlo, estaban sus oraciones, pero cada año iba a visitar y le llevaba su túnica, le llevaba una túnica a él cada año. Ya continuamos con la historia. Entonces dice, aquí en Lucas, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Mira lo que dice el 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Podemos ver la similitud con Samuel, ¿no? Entonces vemos cómo este significado es que tenía un desarrollo integral, tanto físico, espiritual y social. Sabiduría es madurez y la capacidad de tomar buenas decisiones. Estatura, pues crecía en tamaño y fortaleza física. Gracia con Dios y los hombres es el favor de Dios y el buen trato con las personas reflejando su madurez espiritual. Podemos ver cómo estar en el altar, que ya vamos a ir explicando para los que no saben qué significa ese altar para nosotros. Estar en el altar es donde yo ofrezco sacrificio, donde yo ofrezco adoración, obediencia. Es donde está la presencia de Dios. Es una entrega total a Dios. Eso es lo que es el altar. Es donde yo entrego mi vida a la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver unos puntos que son muy importantes para que nosotros podamos entender y asimismo podamos ser hacedores de la palabra, como Dios nos lo pide. Y uno de ellos dice, el primer punto dice, nunca apartarnos de Dios. Vemos que Samuel se dedicó a servirle a Dios y le servía con todo su corazón. Y él le servía aún en medio de cosas malas. ¿Por qué en medio de cosas malas? Porque resulta de que el sacerdote Elí, que era el que en esos momentos, el que estaba ahí en ese templo, era el encargado. Este sacerdote tenía 2 hijos y resulta de que estos 2 hijos no hacían las cosas bien ante los ojos de Dios. Entonces Samuel tenía un mal ejemplo. En la misma casa había mal ejemplo, pero aún así Samuel se consagró a Dios y se dedicó a no fallarle a Dios. Y lo más triste, que no, no viene el tema porque eso sería como otro tema, es que estos hijos de Eli se desviaron
por culpa de su padre. Porque lo vamos a ir leyendo y vamos a entender porque su padre no tenía autoridad con ellos. A pesar de que ellos hacían las cosas mal ante Dios, él los corregía, pero los corregía sin autoridad. Entonces, esto le disgustó a Dios. Le disgustó porque uno de los puntos es que nosotros nunca podemos perder una autoridad en una casa. Y si la perdemos, pues se va a salir de control. Entonces, el resultado de la deshonestidad de los hijos de Elí fue que muchos se alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se llegaba a este lugar y hacían sacrificio, todo, y al ver el mal testimonio de los hijos de Elí, pues la gente se retiraba. Algo triste, porque hay algo que Dios nos demanda a nosotros y es que no podemos ser piedra de tropiezo, que siempre debemos tener mucho cuidado con nuestra forma de vivir, porque nosotros estamos siendo observados todo el tiempo estamos siendo observados y lo que necesitamos es que las personas perciban en nosotros la presencia de Dios, que nuestra conducta refleje la presencia de Dios. Y Samuel anduvo en la presencia de Dios desde niño hasta su vejez. Nunca se apartó de Dios. Como segundo punto está en conocer a Dios. Y vemos en Primera de Samuel 2:12. Aquí dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire, a pesar de que ellos estaban en el templo, no tenían conocimiento de Jehová. Y acá vemos que precisamente el conocer, ¿qué es conocer a Dios? Lo conocemos por medio de su palabra. Entonces, vemos cómo estos hijos de él no lo conocían, pero vamos a leer Primera de Samuel 2, del 27 al 30. Vamos a ir como caminando un poquito en la historia de Samuel, que ya en su casita les queda que la puedan leer completica, que es muy bonita. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vemos que aquí viene un profeta anónimo, no dice el nombre de qué profeta fue a Elí. Y cómo le dice a él, pues que le quiso decir que él le quitó el primer lugar a Dios. Y prácticamente deshonró a Dios y honraba a los hijos. ¿Por qué? Porque nunca fue capaz de frenar la situación. Y hay algo muy especial y es que cuando nosotros como padres siempre debemos estar en el altar de Dios, el altar es la presencia de Dios, y pedirles sabiduría en la crianza de los hijos, porque realmente esto es muy delicado porque aquí vemos cómo Elí perdió a sus hijos y él también perdió toda su bendición. Había una promesa, pero Dios cortó esa promesa. Y qué duro es esto,
Qué duro es que por falta de carácter de uno pierda lo que Dios le da. Por eso en la palabra de Dios dice que nosotros, si nosotros le quitamos el primer lugar a Dios, vamos a estar idolatrando eso que le quitó el primer lugar a Dios. A veces creemos que idolatrar son solamente imágenes. Eso es idolatrar. Entonces dicen, no, pero yo no idolatro. Idolatrar es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Entonces vemos que, que este profeta le dice, como quien dice, le dice, ya tú no vas más, ya no vas más, porque los sacerdotes se constituían representantes del pueblo ante Dios y su conducta debía ser intachable. Enseñaban al pueblo con sus enseñanzas y con su ejemplo. Entonces, el conocimiento de Dios principalmente es a través de la palabra de Dios, para conocer su voluntad y el carácter de Dios. Aquí es donde nosotros aprendemos a conocer de Dios, conociendo la palabra, porque es que esta palabra tiene vida. Y vamos a leer ahora lo de Samuel. Ahora vamos a Primera de Samuel 3, del 1 al 20 tengo acá. 3 del 1 al 20. Es el llamamiento de Samuel. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días por el pecado que había allí. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Sabemos que el arca representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Mire, aún no lo había conocido. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Mire lo que dice, él no lo ha estorbado. O sea, Elí no hacía nada. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras.
Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Vemos cómo Samuel al principio no conocía a Dios, no se había revelado Dios a él. Pero aquí, a partir de este momento, empezó Dios a revelarse a Samuel y ya Dios empezó a conocer la voz de Dios, a saber cuándo Dios le hablaba. Y este hombre fue obediente. Yo leí una frase que decía, saber de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Lo primero llena la cabeza y lo segundo transforma el alma. Tener solo conocimiento no es conocer a Dios, pero cuando realmente nosotros conocemos a Dios, aprendemos a saber cómo Él quiere que caminemos, esto va a transformar completamente nuestra vida. Yo creo que los que estamos aquí hemos llegado y hemos pasado por esa puerta con muchas cosas, con muchos errores, pero a medida que avanzamos en Dios, que lo aprendemos a conocer, nuestra vida empieza a cambiar, empieza a ser transformada. ¿Saben algo? La importancia de conocer. Les voy a contar esa experiencia que tuvimos en un paseo que hicimos en familia. Dios nos dio la oportunidad de estar en un crucero y resulta de que ahí había ahí almacenes y todo. Bueno, nosotros entramos a un almacén y en ese almacén estaban haciendo una pregunta y tenían 3 anillos y decían, responde cuál de los 3 es un diamante. No, nosotros mirábamos y mirábamos cuál será el diamante, el que brilla más. Entonces dijimos, no, vamos a ganarnos este premio. Entonces, Sara, usted ponga el 1, Juliana el 2, yo el 3 y aquí nos vamos a ganar el premio. Pasaron los días y cuando ya lo iban pues a decir, bueno, a tal hora tienen que estar acá en este lugar. Y cuando fuimos, empezaron a sacar los papeles y decían, el 1, no. Decían, el 2, el 3, nada. Y yo, ¿pero cómo así? Cuando una persona puso en el papel, los 3 son diamantes y esa persona ganó. Y yo dije, ¿cómo? Porque eran completamente diferentes. Y esta confusión puede ocurrir cuando no conocemos. Yo no conozco un diamante. Uno lo ve de pronto en una foto, uno lo ve de pronto en una vitrina, pero no es lo mismo yo apreciar algo así superficial a la persona que ya lo ha tocado, que lo tiene. Y claro, esa señora que ganó, ella tenía un diamante. Lo conocía. Y conocía que esta piedra tan bonita viene en diferentes formas. Y ella ganó el premio. Entonces, esta comparación la hago para que nosotros entendamos que conocer a Dios no debe ser superficial, sino que debe ser nosotros estar todos los días en el altar, así como Samuel vivía todos los días en el altar sirviéndole al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Y altar no es estas paredes, no, el altar es este. Este es el altar donde habita el Espíritu Santo. Nosotros somos el altar donde el Espíritu Santo habita. Como tercer punto, dice presentar nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, que eso está en Romanos, eso está en Romanos 12, 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Realmente nuestro cuerpo debe ser agradable a Dios para llevar a cabo su voluntad. Somos un sacrificio vivo para Dios a no conformarnos a este mundo. ¿Y qué es no conformarnos a este mundo? Son los deseos de la carne, el materialismo, la codicia. Bueno, esto es una lista larga.
pero solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar. Entonces, estos punticos de los cuales hay más, ahora les hablo de otro, estos puntos son muy importantes para nosotros, para poder llevar a cabo la vida con Dios. Y vemos cómo Samuel termina sus años con un sermón que es algo tan bonito, que es algo tan sorprendente, porque uno dice, Dios mío, cuando yo leí esta parte, yo creo que uno empieza a examinarse uno mismo y uno dice, me falta, porque Samuel fue tanta la obediencia para con Dios y el servicio a él, que cuando ya llegó a su vejez, ya él sabía que ya llegaba a sus últimos días, él lo que hizo fue reunir el pueblo de Dios. Lo reunió y les dijo este discurso que está en Primera de Samuel, capítulo 12, del 1 al 5. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. De verdad que es algo que nos pone a pensar a nosotros, de decir, Dios mío, ¿en qué yo le estoy fallando a Dios? ¿Qué áreas de nuestra vida debemos entregar al altar de Dios, a decirle: Señor, aquí te entrego esta área que yo no he podido todavía con ella? Y que Dios nos ayude cada día eh, para poder ser ese sacrificio vivo para Él, que es nuestro cuerpo, que es la forma como nosotros somos, como actuamos, todo. Y como último punto, dice: en el altar se da una oración sincera. Y vamos a Lucas 18, del 9 al 14. Este es el último puntito. Lucas 18, del 9 al 14. Dice: parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De verdad que
Esta parte la debemos de tener muy en cuenta porque ¿cómo rendimos nuestro corazón ante los ojos de Dios? Si lo rendimos como este fariseo, un fariseo, una persona muy conocedora de la palabra, pero era solo conocimiento. Entonces dice, no, yo te doy gracias, Dios, que yo no soy como aquel, como él. No, o sea, según él, su corazón estaba limpio ante los ojos de Dios. Pero Dios no lo mira a él. Dios mira al que llega a su altar con un corazón humilde, con un corazón rendido ante los ojos de él. Por eso es que por eso cuando David dice en la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, es porque este hombre tenía un corazón humilde, un corazón obediente, que le falló a Dios como todos. Pero si nosotros vemos en este hombre, caminaba con él la presencia de Dios. Desde antes de ser rey, cuando él estaba con las ovejas, que él cuidaba sus ovejitas, vemos cómo él, en medio de su soledad, él le servía al Señor. Y él ahí estaba en su altar, en su soledad, en su tiempo con Dios. Y cuando este hombre tocaba el arpa, cuando Saúl empezó a desobedecerle a Dios, y entendemos esta historia, cuando uno le abre puertas al enemigo, él entra a la vida de la persona. Entonces Saúl tenía sus demonios alborotados y vemos cómo David lo llamaron porque él era desesperado, el rey Saúl, y David cuando iba y tocaba con el arpa, dice la palabra de que Saúl se tranquilizaba. ¿Por qué se tranquilizaba? No por tocar un instrumento, porque realmente el poder de Dios no está en un instrumento. El poder de Dios está en la persona, el que camina con Él, el que es humilde. Cuando nosotros llevamos una vida íntegra con Dios, nuestro caminar va a dejar ese aroma de Él. Y por eso podemos personas entrar o mucha gente entrar a nuestra casa y decir, yo siento paz en esta casa. ¿Por qué? Porque habita la presencia de Dios. Y por eso todos los días debemos de rendir nuestro corazón a Dios. Que estos 4 puntos de verdad que queden en nuestro corazón y los hagamos hacedores de Él porque lo necesitamos. Y yo creo que lo necesitamos todos. A veces nosotros estamos tan ocupados en tantas cosas, en decir, yo me ocupo no, yo estoy muy ocupada en esto, estoy muy ocupada en lo otro, pero no le damos ese primer lugar a Dios. Y yo leí esta parte y a mí me causó mucho porque a veces queremos, Señor, dame más, yo quiero de ti, yo quiero que cuando llore por un enfermo, el enfermo se sane, yo quiero que cuando le abra a una persona, esa persona se convierta. Y ese es el anhelo que uno tiene cuando uno camina en las cosas de Dios. Uno quiere, o sea, uno tiene tanta reverencia a Él y uno le dice, Señor, yo quiero servirte, o a mí me pasa, yo no sé. Y yo le digo, Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón y yo quiero hacer las cosas bien para ti. Yo sé que te fallo, pero estoy en formación. Y uno a veces le pide cosas y cuando yo leí esta parte, a mí como que me frenó. Me frenó porque por eso dice la palabra que a veces nosotros no sabemos pedir, que debemos pedir conforme al Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo nos guíe y por eso hay oraciones que no las responde Dios. Entonces, en el contexto, antes de leer que está en Lucas 10, del 17 al 20, y con esto terminamos, dice en el 10, eso se los voy a parafrasear, dice la misión de los 70, dice que Jesús escogió y mandó a 70 para que fueran a predicar el evangelio, ¿cierto? Entonces se fueron los 70 a predicar. Pero
Cuando voy a leer el mismo capítulo 10, del 17 al 20, dice, regreso de los 70. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero miren lo que dice el 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Esta palabra a mí me frenó. Me frenó porque esto significa que hay personas que están en las cosas de Dios y aún le sirven a Dios, pero tienen más importancia en algunas cosas que en decir en mi salvación. Porque el que el nombre está escrito, esa es la salvación que Dios me da a mí. Porque en Apocalipsis está esto. Si nuestro nombre no está escrito en ese libro, perdimos el alma. Entonces, esto es lo que nosotros nos debemos de preocupar. ¿Realmente le estamos caminando a Dios con reverencia? Porque lo otro va a ser después. Entonces dice, yo me regocijo en esto, pero Jesús me está diciendo, sí, yo le doy el poder. Pero más bien busquen la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. Que Dios nos ayude, Dios nos ayude a ser como ese Samuel que le sirvió al Señor con reverencia todos los años de su vida, que le caminó y que fue capaz de decirle al pueblo, ¿tienen algo contra mí? Si tienen algo contra mí, yo se los voy a restituir. Y todos dijeron, no. Sabemos que él como hombre fue un hombre imperfecto, porque en esta tierra no hay hombre perfecto, solo Jesús fue el único perfecto y será el único perfecto. Nosotros le fallamos, pero sí debemos de conocer a Dios y que Él nos ayude para caminar en santidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, mi Padre eterno, porque tú primero hablaste a mi corazón, Señor, y yo sé que si hago esto referente a mí, hay cosas en las cuales debo de cambiar mi vida, Señor. Padre, yo te pido que nos ayudes cada día a caminar en santidad, a permanecer en ese altar, Señor, que es donde encontramos tu presencia, Señor. A ser reverentes, a ser humildes, Señor, reconociendo que la grandeza no es nuestra, que la grandeza es tuya, Señor. Padre, cuán grande eres, Dios, cuán grande eres en nosotros, cuán grande eres en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a hacerte buen testimonio. Ayúdanos, Señor, a que esas personas que vienen detrás de nosotros, Señor, nosotros podamos ser ese testimonio vivo delante de ellos y no ser piedra de tropiezo. Ayúdanos como padres, Señor, a tener ese carácter tuyo, Señor, para que así hagamos respetar tu palabra en nuestra casa, Señor. Porque sabemos que tu presencia habita con nosotros y habita en todo lugar en el cual estamos. No significa que nosotros le cerremos la puerta y dejemos tu presencia fuera y dentro de nuestra casa. Es un desastre. Señor, no. Tu presencia habita en nuestra casa, habita en todo lugar donde nosotros estemos. Te podamos respetar, Señor, porque tu palabra dice que tus ojos están puestos sobre todo, Señor. Tú todo lo ves, todo, Señor. Aún en lo secreto, tú todo lo ves. Señor, perdónanos cuando hemos hecho algo mal.
no conforme a tu voluntad, mi Rey amado. Ayúdanos a que esta palabra quede en nuestro corazón, a caminarte, Señor, como te caminó David, como te caminó Samuel, como te caminó José, Señor, Abraham y muchos, Señor, que están escritos aquí en tu palabra y están escritos como ejemplo para que nosotros lo hagamos también, porque ellos fueron hombres imperfectos como lo somos nosotros. Y aún así permanecieron fieles a ti, mi Rey, porque nosotros no vamos a poder permanecer fieles a ti. Gracias, Dios. Yo te pido que bendigas cada persona, Señor, en este lugar, cada persona que está conectada, Señor, cada persona que ve por las redes, Señor. Todo esto, tú conoces qué problema hay, tú conoces la circunstancia, tú conoces qué hay en sus corazones, el anhelo que tienen todos, Señor. Organiza cada casa, organiza cada pensamiento, organiza cada parte de nuestro ser, que sea transformado, que seamos transformados para ti, mi Dios. Te damos toda gloria, toda honra, Señor, creyendo, Señor, que hoy como un día de sanidad y milagros, tú estás obrando en aquellas personas que lo necesitan. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.